Muy buenos días, grato saludarlos el día de hoy. Hoy es el segundo día de la exposición de lo que es el taller que hemos programado. Guillermo tiene algún inconveniente, parece, en llegar, entonces vamos a iniciar con lo que estaba pendiente el día de ayer en el transcurso de la mañana, ¿no? Lo que es la exposición de lo que es la situación de los proyectos de inversión pública de lo que es las universidades, ¿no? Con respecto a los proyectos de inversión pública en lo que es las universidades, pues, lo que buscamos es una adecuada identificación del problema que tiene la comunidad universitaria, ¿no? Cuando hablamos de comunidad universitaria hablamos de los docentes, alumnos y lo que es los trabajadores, ¿no? En función a eso hacemos el diagnóstico y buscamos las soluciones adecuadas para resolver aquellos problemas que tienen de repente los estudiantes en lo que es infraestructura, laboratorios o lo que es bibliotecas, ¿no? Entonces, en función a eso, el Sistema Nacional de Inversión Pública es uno de los sistemas también de todo el sistema administrativo del Estado, ¿no? Entonces, este sistema va a pasar por diferentes procesos, ¿no? Como tenemos, este es todo el sistema administrativo del Estado, del sector público, que son 11 sistemas, pero vamos a tratar de identificar los sistemas que competen a lo que es los proyectos de inversión pública, ¿no? A veces nosotros los que estamos un poco metidos en lo que es proyectos de inversión pública, estamos inmersos solo en lo que es proyectos de inversión pública, pero todo esto tiene un circuito que una vez que nosotros las oficinas de programación de inversiones, en coordinaciones en primer momento con las unidades formuladoras, luego con las unidades ejecutoras, vamos a tratar de interrelacionar durante todo este sistema de lo que es el proceso administrativo de la ejecución de un proyecto de inversión. Primero tenemos el sistema administrativo de inversión pública, es donde estamos inmersos todos los que manejamos el sistema nacional de inversión pública, la cual tiene formalidades administrativas, ¿no? Que le llamamos en este aspecto, ¿no? Primero tenemos la elaboración del proyecto de inversión pública, que lo realizan las unidades formuladoras. En el caso de las universidades tenemos aproximadamente 42 unidades formuladoras del sector, pero la OPI Universidades ahí maneja, coordina con unidades formuladoras de otros sectores. Por ejemplo, tenemos el caso, la unidad formuladora de la Marina Mercante. Si bien es una unidad formuladora del sector defensa, cuando elabora un proyecto y como tiene rango universitario, los proyectos los está evaluando la OPI de la Asamblea Nacional de Rectores. De igual manera está pasando con las escuelas de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, últimamente tenemos la Marina de Guerra, que tiene rango universitario, y cuando sus proyectos dentro de la estructura funcional programática, cuando lo registran y registran la función educación y educación universitaria, automáticamente el banco de proyecto le asigna que lo debe evaluar la OPI Universidades. Entonces, aproximadamente, como les decía, tenemos 42 unidades formuladoras de proyectos de inversión del sector universidades y más o menos hemos estado coordinando con 8 o 9 unidades formuladoras de otros sectores, ¿no? Eso es en cuanto a la elaboración del proyecto, ¿no? Luego viene el proceso de lo que es la evaluación, ¿no? Ya ayer la señorita Rosa Mendoza del Ministerio de Economía les hacía referencia a que la evaluación tiene ciertos tiempos, ¿no? Para la evaluación de un proyecto de inversión pública. Ya le explicó que los PIB menores son 10 días, los perfiles son 30 días y la factibilidad son 40 días. Pero esto no amerita también que ver la calidad de los proyectos de inversión pública que llegan a la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? A veces, en función a la calidad de los proyectos, es que nosotros hacemos la evaluación de los proyectos de inversión, ¿no? Hay proyectos que pueden pasar, porque inclusive hemos hecho monitoreo de algunos proyectos, pero hay proyectos, como se dice, un poco va con la ética de los profesionales, ¿no? Nosotros
el pool de profesionales que tenemos que evaluar los proyectos, hemos detectado proyectos que han sido copias de otros proyectos que no son la realidad de las universidades, ¿no? Inclusive cuando han expuesto las personas, las consultores que han contratado a las unidades formuladoras, no reunían las características de un proyecto de inversión pública. Por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, que habían usado otros coeficientes para lo que es la evaluación, ¿no? Por ejemplo, tenemos un proyecto de agua y desagüe que habían hecho con lo que es el costo-beneficio, ¿no? Cuando en educación manejamos lo que es el costo-efectividad, ¿no? Y un poco que le planteamos a los consultores, decíamos, no es lo mismo que es un proyecto para en lo que es agua y desagüe para una comunidad donde los usuarios van a pagar por un servicio, el alumno no va a pagar por el servicio de agua y desagüe, ¿no? Igual manera hemos tenido también proyectos, por ejemplo, anteriormente, hace años, de proyectos de hospitales, ¿no? Que han llegado acá, inclusive ya estuvieron en la etapa de perfil, prefactibilidad y factibilidad, que usaban los parámetros que les compete al sector salud, ¿no? Que no eran del sector universidades, ¿no? Porque desde el punto de vista, por ejemplo, de hospitales, la demanda es el paciente, ¿no? Y desde el punto de vista de universidades estábamos hablando de que es el alumno, docente y es el trabajador, ¿no? Entonces esas cosas hemos estado evaluando durante el transcurso del tiempo que vemos los proyectos, viendo las prioridades. Inclusive hace 2 años hemos estado también desactivando proyectos, ¿no? Que no cumplían con los requisitos para ser viables. Actualmente ayer también Guillermo hablaba un poco de una universidad, bueno, no está presente, de Torrijos Rodríguez de Mendoza, por ejemplo, que dentro de sus componentes había incluido lo que es pagos a docentes y compras de algunas cosas, ¿no? Por eso decía, o sea, si bien le dieron los recursos a la universidad, cuando la oficina de presupuesto programó en el presupuesto de este año, o sea, el año pasado para este año, le dieron el presupuesto y cuando tuvieron que hacer el formato 15 y 16, tuvieron que decirle que lo anulen, ¿no? Entonces la universidad un poco que abogaba diciendo que ya le habían dado el recurso, no es que le habían dado el recurso, sino tenía que, no se podía modificar el proyecto porque estaba viable, sino en el formato 15 tenía que quitar esos componentes, ¿no? Entonces el Ministerio de Economía, en coordinación con la universidad, se está haciendo evaluaciones y monitoreos de proyectos actualmente, ¿no? Inclusive nosotros en el mes pasado, no sé si le habrá llegado unos documentos a los rectores donde le estamos planteando un poco para ver la sostenibilidad de los profesionales de la oficina de proyectos de inversión, instándoles a las autoridades, si bien hay rotación de personal, esto tiene que cumplir con los requisitos que establece la directiva de servir, ¿no? Donde hay perfiles de los profesionales, ¿no? Inclusive la misma directiva dice que es de carácter obligatorio, o sea, hasta el 2011 era, para los que seguían, era un proceso de capacitación, entrenamiento, pero las personas que recién ingresaban al sistema del SNIP era de carácter obligatorio, ¿no? Que no, inclusive hay algunas universidades, por ejemplo, que tienen delegación de facultades, algunos se les ampliaba, algunos no, porque nos mandaban. Tenemos casos de universidades inclusive que nos mandaban dentro del perfil profesional al vicerrector, nos mandaban al gerente de administración, que no cumplían los perfiles, por eso no le asignábamos delegación, y a algunas universidades nuevas no les hemos asignado, no nos hemos creado la unidad formuladora, ¿no? Entonces, en ese aspecto, coordinación con el área legal de la NR hemos estado evaluando, ¿no? Todos estos requisitos. Bueno, continuamos con la aprobación y declaratoria de habilidad, que es otra formalidad administrativa del SNIP, que es un proceso que también en el caso de la NR, lo que hemos hecho es una interrelación entre la unidad formuladora y los profesionales que tenemos de la evaluación, ¿no? Entonces hemos estado trabajando inclusive interactivamente a través de correos electrónicos, ¿no? Para poder agilizar los proyectos. Pero algunos proyectos, si bien algunos son correcciones de forma, pero ya cuando eran de fondo ya no se podía, teníamos que sacar ya los informes de lo que es observaciones, ¿no?
hay un poco de presión de las autoridades, pero un poco que hemos, la parte de la OPI de la NR ha puesto delante la parte técnica que la parte un poco de política, un poco de las autoridades, ¿no? Como tenemos el caso de la Universidad de San Marcos, por ejemplo, es un proyecto de un polideportivo por 160 millones que han presentado. Actualmente ya lo hemos observado 2 veces, ¿no? Y un poco que la universidad presionando un poco por el proyecto, nos hemos dicho, si, como dice, la razón de ser son los estudiantes. Ellos dicen que están inmersos en un proyecto de lo que es las Olimpiadas, ¿no? Los Panamericanos que van a ser en el 2018, ¿no? Entonces un poco para coordinando con la universidad le decíamos si va a ser para los Panamericanos, entonces esto los involucrados no son los estudiantes sino los deportistas, ¿no? Entonces inclusive si la universidad nos mandaba que iba a usar todos sus recursos para lo que es su polideportivo, entonces nosotros le decíamos que, o sea, la universidad va a dejar de ejecutar proyectos durante 5 años, porque la universidad más o menos recibe algo de 30 millones por año. O sea, va a priorizar un polideportivo por encima de las aulas, laboratorios y otras cosas, ¿no? Pero es bueno coordinar las cosas. Incluso ya estábamos hablando con Guillermo también. Si bien van a usar, parece, para lo que es los juegos, el estadio, ya lo hemos conversado con él, estamos viéndolo eso, pero lo vamos a enfocar de otro modo, ¿no? O sea, no desde el punto de vista del estudiante, ¿no? Entonces, parece inclusive la asignación presupuestal va a ser por otras fuentes, ¿no? Entonces, en ese aspecto siempre es bueno coordinar, ¿no? O sea, cuando inclusive las personas que están formando el proyecto tienen que ver la realidad en la cual están inmersas. Entonces hablábamos del sistema del SNIP, que son proyectos que inclusive dependen de la complejidad de su elaboración y evaluación, ¿no? Por eso ahí los plazos y los tiempos que se van determinando, ¿no? En lo que es tema de inversión, pues sabemos que existen los formatos 5, el 7 y lo que es el PIB menor, ¿no? Inclusive en un taller que hemos tenido la semana pasada con los del Ministerio de Economía, el formato 5 ha incorporado lo que es cambio climático, de riesgos, ¿no? Y un poco sigue el divorcio, se ha visto en las reuniones entre la Dirección de Políticas de Inversiones y la Dirección de Presupuesto Público. Porque a nosotros nos piden cuando elaboramos y evaluamos los proyectos, que lo hagamos por componentes, ¿no? O sea, el componente de lo que es infraestructura, capacitación. Pero decían que la parte de presupuesto nos pide en lo que es costo de infraestructura, nos piden cuánto cuesta la supervisión, cuánto cuesta de repente cuánto de metrado, cuánto. Entonces hay un divorcio, por eso parece que recién estaban conversando con respecto a esto, ¿no? Entonces estamos esperando que coordinen sobre esto. Bueno, luego viene el otro sistema, el Sistema Nacional de Presupuesto Público, que una vez que nosotros declaramos el proyecto viable, entonces la oficina de presupuesto, en función a sus recursos, pide, por ejemplo, el código presupuestal, ¿no? a la DGP, ¿no? Es un aplicativo que registra y si tiene los recursos se le asigna, ¿no? O en su defecto, lo programa, están en el programa de formulación presupuestal, entonces lo programa en el programa presupuestal multianual de inversión pública, que en este año es del 2015 al 2017, ¿no? Entonces ahí es donde asignan la prioridad de los proyectos en función a si son proyectos viables en formulación y lo que es evaluación, ¿no? De igual manera, por ejemplo, el Sistema Nacional de Presupuesto rige desde cuando se inicia el proyecto hasta cuando termina, ¿no? O sea, nos van a asignar el presupuesto paulatinamente de acuerdo a los componentes que vamos a revisar. Entonces, por eso lo que planteamos es que hay una coordinación. Si bien lo que es el programa presupuestal multianual lo llevamos antes la OPI, ahora lo tiene presupuesto, pero debe haber una coordinación, ¿no? entre las áreas, porque hemos visto que a veces presupuesto asigna, por ejemplo, tenemos un proyecto de 20 millones, ¿no? Y presupuesto lo programan los 20 millones en el año 2015, pero nosotros sabemos que tiene varios componentes, tiene infraestructura, equipamiento, capacitación,
y hay veces todo no lo vamos a ejecutar en el año, ¿no? Entonces cuando nos hacen la evaluación anual, vemos que a veces los 20 millones no lo gastamos, sino gastamos 5 o 6, entonces nuestra ejecución llega a niveles de 10, 15%, ¿no? Entonces, pues eso depende de lo que es la programación, ¿no? Claro, como ejemplo, por ejemplo, para lo que es la programación, como se dice, nosotros los que manejamos proyectos, entonces tenemos lo que es la programación, inclusive está anualizado, ¿no? Entonces eso debe haber una coordinación presupuesto con lo que es proyectos, inclusive con la unidad ejecutora, en cuánto tiempo va a ejecutar el proyecto, porque a veces por situaciones geográficas, por ejemplo, en lo que es la selva, no se puede ejecutar en un cierto periodo porque tenemos periodo de lluvia, ¿no? Entonces, tenemos que coordinar con respecto a eso, ¿no? Luego tenemos el otro sistema, el Sistema Nacional de Adquisiciones y Contrataciones, que una vez que nos han asignado los recursos presupuestales, sean diferentes fuentes, ¿no? Pueden ser RO, RDR, CANO. Hay unas universidades, por ejemplo, hay una universidad que ha hecho lo que es endeudamiento interno, ¿no? Que es la Universidad de la Amazonía Peruana, ¿no? Que coordina con la Dirección General de Endeudamiento, ¿no? Ahora también hay una modalidad de lo que es obras por impuesto, que es una modalidad a las universidades que tienen CANO, ¿no? Pero también dentro de la fuente de financiamiento, endeudamiento, ¿no? O sea, es un dinero adicional, es un dinero que te adelantan a tus recursos, ¿no? A tus recursos del CANO que te van a dar anualmente, te lo adelantan y lo pagas en cuotas, ¿no? Entonces está dentro de lo que es presupuesto en endeudamiento, ¿no? Entonces, asignando los recursos, la oficina de logística o de contrataciones, algunos, o abastecimiento, ve las reglas de juego, ¿no? Si son por administración directa o por contrata, ¿no? Bueno, esto está también en los proyectos. Nosotros cuando evaluamos ya vemos qué va a ser por administración directa o por contrata, de acuerdo a también a lo que es si contamos con los profesionales que pueden ejecutar proyectos por lo que es administración directa. Por ejemplo, en la UNASAN hay un proyecto que fue aprobado en 2003, la ciudad universitaria recién creo que ha sido terminado el año pasado, ¿no? Y todavía inconcluso, ¿no? Estamos hablando de más o menos 10 años de ejecución por administración directa, ¿no? Entonces, inclusive el proyecto creo que fue aprobado de 30 y está llegando a los 65 millones, ¿no? Más o menos. Bueno, también la oficina de abastecimiento elige al contratista que ejecutará el proyecto, ve si reviste mayor complejidad dependiendo de los montos, los procesos de inversión, ¿no? Y lo que retrasa a veces muchas veces son impugnados y retrasan su ejecución. Bueno, este es más o menos el flujo de una convocatoria de lo que es un proceso de contrataciones. La convocatoria, registro del participante, la presentación de consulta, presentación de consultas, integración de las bases, presentación de propuestas técnicas y termina con la suscripción y perfeccionamiento del contrato, ¿no? En lo que es un proyecto de inversión. Luego tenemos el Sistema Nacional de Control, que la formalidad administrativa es vigilar que se cumpla con los requerimientos que rigen los otros sistemas de control, ¿no? De los otros sistemas, ¿no? Que hablamos del SNIP, del presupuesto y lo que es abastecimiento, ¿no? Y lo que busca es que se lleve el proyecto de manera proba y transparente, ¿no? Bueno, lo que influye un poco el sistema de control es cuando son adicionales de obras, tienen que hacer las consultas, ¿no? Y ahora que se ha programado lo que es Infobras también, donde van los proyectos de infraestructura al registro. También tenemos el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que va a determinar las prioridades o ejecución de los proyectos, ¿no? Cada universidad tiene su plan estratégico o su plan operativo, donde se insertan no solo las actividades, sino los proyectos que van a lograr los objetivos a lo que es mediano y largo plazo, ¿no? Y lo que es el plan operativo es lo que es a corto plazo durante el año, con el presupuesto que nos han asignado tanto en proyectos y actividades, qué metas vamos a cumplir durante el año, en el presupuesto en el año, ¿no? Bueno, quería demostrar un poco lo que es los proyectos, por ejemplo, comparando un poco el sector de educación. Eso lo hemos sacado de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Por ejemplo,
ejemplo, el año pasado el sector de educación solo hemos visto que ha declarado ya 8 proyectos por 277 millones. Al 2014, hemos hecho un corte al mes de junio, ha aprobado 30 proyectos por 89 millones de soles, ¿no? El sector de educación que comprende al pliego de educación, al IPD y lo que es el CINEACE, ¿no? Son 3 pliegos que comprenden el sector de educación. El caso de nosotros es el sector universidades, ¿no? Nosotros el año pasado, 2013, hemos aprobado 258 proyectos por 1.162 millones, ¿no? O sea, es un poco más que el Ministerio de Educación, ¿no? El año 2014, este año, acabamos de aprobar 103 proyectos por 568 millones. Entonces, eso lo hemos hecho tanto la OPI universidades como ustedes, las universidades, ¿no? Comprendemos todo el sector universidades. Con respecto a la asignación presupuestal, hemos hecho un corte el mes de junio, por ejemplo. Hay universidades que todavía están atrasados en lo que es su ejecución de proyectos de inversión, ¿no? En el caso de San Marcos, tenemos que le han asignado un presupuesto de 39 millones a toda fuente, y bueno, ha devengado hasta actualmente 23 millones, llegando a un 59%, ¿no? Luego la USAC tiene 148 millones a toda fuente, y tiene un devengado a 18 millones, que es más o menos el 12.6%, ¿no? A mitad de año, ¿no? Entonces, de repente, hay que agilizar algunos los procesos administrativos que hemos estado viendo atrás, para poder un poco agilizar el desfase que tenemos, ¿no? En lo que es la ejecución de los proyectos de inversión pública, ¿no? Si bien, como les decía, aprobamos los proyectos, pero un poco se atrasan en lo que es la ejecución del proyecto, ¿no? Por los sistemas administrativos que hemos estado viendo, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, entonces, acá tenemos Villarreal, que han dado 15 millones y actualmente creo que 19.000, 0.1%, ¿no? Tenemos. Entonces, luego tenemos la UNAS, por ejemplo, la Sagrada de la Selva, de 19 millones, tiene 482.000 soles, ¿no? Entonces, el total, por ejemplo, de todo el sector universidades, por toda la fuente de financiamiento, RO, donaciones, canon, para este año es 1.069 millones. Y ahorita se han ejecutado solo 190 millones, llegando a un 17.8%, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos a junio, ¿no? Y un poco haciendo la comparación, por ejemplo, acá está, ¿no? El presupuesto, 1.068 millones y ejecución 190 millones. O sea, lo que pasa es que existen proyectos que han sido iniciados y otros se han ejecutado muy deficientemente con niveles de gasto que no llegan, como dice, al 18%, ¿no? En el caso de universidades. Bueno, igual también lo que es educación, por ejemplo, ellos están con una ejecución del 10.3%, ¿no? Es una comparación nuestro sector con educación. A ellos se les asignó 1.416 millones y solo han ejecutado 142 millones. Bueno, lo que hemos encontrado dificultades es en la ejecución de proyectos, por ejemplo, en la formulación, ¿no? A veces, en lo que es el proceso de elaboración del proyecto, de repente han tenido deficiencias en lo que es la formulación de proyectos, en lo que es la cuantificación y los costos, ¿no? Hemos tenido problemas con universidades que, si bien se han aprobado proyectos, ya en la etapa de ejecución han sobrepasado inclusive más de los límites permitidos, ¿no? O sea, del 30, del 20, 30 y 40%, ¿no? Entonces han tenido que hacer verificaciones de viabilidad, han tenido que hacer diferentes registros, ¿no? Que a veces hemos tenido que estar coordinando con el Ministerio de Economía para poder registrarlo, ¿no? Porque a veces no tenían el sustento debido de los proyectos de inversión pública, ¿no? Otro problema es que a veces no se identifica adecuadamente el problema que el proyecto va a resolver.
o le han dado poca importancia a la descripción de las actividades y el plan de implementación, ¿no? En cuánto tiempo van a implementar el proyecto, ¿no? En función a los recursos que le van a asignar. A veces un poco los economistas nos vamos más a la parte un poco matemática financiera, hacemos nuestro flujo de caja, entonces, pero no vamos mucho a lo que es la implementación, la gestión del proyecto, que es lo que nos falta un poco consolidar, ¿no? Luego, dificultades en la fase de ejecución. Bueno, hemos visto el problema es el financiamiento del proyecto, ¿no? Ya cada universidad sabe más o menos cuánto le asigna de techo presupuestal, ¿no? Entonces vemos en cuánto tiempo lo vamos a financiar, ¿no? Inclusive hay universidades que hemos visto que si bien programaron un proyecto en este año, si bien el rector es el titular del pliego, hace modificaciones presupuestales a veces, como es vistiendo a uno y vistiendo a otro, ¿no? Entonces los proyectos se van quedando en el camino, ¿no? Pero hay una norma de la ley de presupuesto que te dice que debes dar continuidad a los proyectos que están en ejecución. Luego, también hay problemas en el proceso de adquisición, que es un poco burocrático, que hemos visto la parte de abastecimiento. Por ejemplo, la impugnación de los procesos de selección también, ¿no? Es otro problema, ¿no? Que se impugna, a veces hay inclusive arreglos inclusive ya legales, ¿no? Que retrasan los proyectos de inversión pública. Y también lo que es reformulación de estudios y los expedientes técnicos, ¿no? Que a veces, si no se ha hecho un buen proyecto de inversión pública en la elaboración, a veces llegan el expediente, llegan los problemas, ¿no? Que no se han considerado. Y lo otro es la gestión del proyecto para adecuar la ejecución, ¿no? Lo que nos falta es un poco de gestión de proyecto. Bueno, se recomienda que las universidades públicas fortalezcan sus unidades de planeamiento para establecer criterios de priorización de inversiones orientadas a cerrar brechas en infraestructura o equipamiento, para lo que es aulas, bibliotecas, laboratorios, ¿no? Y ver la duración real y total de un proyecto de inversión pública a fin de que se armonice, ¿no? Todo el sistema administrativo que está inmerso, ¿no? Y luego gerenciar adecuadamente los proyectos de inversión pública. Eso quería informarles. Les dejo con Guillermo para poner posición. Muchas gracias. Sí, buenos días, disculpen la tardanza. El tráfico es el costo social que todos pagamos. Creo que después de cruzar la ciudad es un trabajo, uno viene cansado, ¿no? Bueno, vamos a continuar, ¿no? O sea, ha sido interesante lo que ha estado mencionando Freddy sobre la ejecución. Claro que ahí no se ve, ¿no? O sea, qué pasa, qué influye, digamos, para que los proyectos no avancen. En el caso de educación, ellos influyen mucho en la política, ¿no? Del momento. Los proyectos que se declararon viables el año pasado, este año no lo van a priorizar, porque fueron aprobados así con un contenido muy, en su momento, muy débil, ¿no? O sea, los proyectos malos solitos se van a parar. Entonces, la nueva administración ha visto por conveniente no financiar esos proyectos. Entonces, aparentemente tenemos proyectos viables, pero que en la práctica no sirven. Las universidades tienen proyectos y espero que contra ellos no interfiera nadie, ¿no? O sea, políticamente, para implementar sus proyectos. Se ha visto que el CINEASE tiene poco avance, ¿no? Dentro de sus contenidos tiene un observatorio de la educación superior, pero ahí también el ministerio tiene la idea de hacer un observatorio propio, ¿no? Para sus instituciones de educación técnica, ¿no? O sea, entonces ahí un poco como que se aguanta, ¿no? Son cosas que ustedes no conocen, pero hay cuestiones que de alguna manera a veces limita el avance, ¿no? Bueno,
estábamos, ya habíamos pasado esto, ¿no? Estábamos en idea, mi nombre. Aquí, ¿no? Bien. Bueno, es la parte interesante, digamos, para definir qué cosas vamos a hacer, qué proyecto tenemos en mente, ¿no? O sea, debemos acopiar información primaria, secundaria. La universidad tiene algunas ideas, digamos, con relación a sus planes estratégicos, qué cosa es lo que quiere desarrollar. O tiene alguna exigencia de la sociedad, ¿no? O sea, qué hacer sobre determinado punto y de alguna manera los entes pensantes deben proponer ideas, proyectos, ¿no es cierto? Proyectos factibles. Entonces, cuando hay un requerimiento de ese tipo, hay unos términos de referencia, un plan de trabajo aprobado, debemos hacer un diagnóstico, ¿no? Bueno, hay que conocer, digamos, todas las implicancias que tiene ese problema a resolver, ¿no? Entonces, lo que debemos es conocer cuál es el área de influencia, dónde está el área de estudio, qué servicios son afectados o qué queremos mejorar en la calidad de los servicios, en la cobertura, ¿no? Entonces, primero ahí definimos, ¿no?, qué queremos hacer con el proyecto, cuál es el alcance que esperamos. No sabemos qué dimensión tiene el proyecto, ¿no? Ahí tenemos que, con la información que se acopie, hay que hacer un diagnóstico y si hay que hacer una encuesta, lo tenemos que hacer, ¿no? Porque no hay información. En el Perú hay mucha deficiencia de información. A veces porque en un momento del Estado no le interesaba mostrar información que le daba vergüenza tener esas cifras, digamos. En la evaluación de los rendimientos escolares, a veces, hace tiempo se evaluaba y el Estado no autorizaba que se publiquen esas cifras. Entonces estábamos en una especie de oscurantismo, ¿no? Pero ahora sí, ya con las evaluaciones que se hacen en educación básica regular, todo el mundo está preocupado, ¿no?, que los estudiantes no alcanzan, digamos, los niveles satisfactorios, ¿no? Si hubiera alguna evaluación a los egresados de universidades, también estaríamos preocupados, seguro. Pero serviría, ¿no?, de referencia para ver la calidad, ¿no? O sea, ahora están los indicadores de acreditación que de alguna manera a la universidad le hace preocupar, digamos, qué está haciendo en su gestión, cómo debe mejorar la calidad del servicio, ¿no? O sea, de repente los estudiantes necesitan apoyo o un subsidio. Hay que conocer más la problemática del estudiante, ¿no? Porque el estudiante es el objetivo, ¿no?, del servicio educativo. Bien. Bueno, el área de estudio y el área de influencia. Algunas universidades prestigiosas tienen como área de influencia casi el país, ¿no? Inclusive vienen de afuera. Pero otros pueden tener, digamos, su área de influencia como atender, digamos, a la provincia, ¿no? Hay universidades casi locales, provinciales, ¿no?, como la de Cañete, Jaén, Tarma, las nuevas que están creándose, esas tienen un área más delimitada, ¿no? Esa es la razón de ser por qué se han creado en una capital de provincia, ¿no? Tiene una finalidad ahí. Entonces, ¿cómo delimitar el área de influencia? ¿Cuál es la población afectada? ¿Cómo determinar la población afectada? Podríamos pensar en los egresados de secundaria en un espacio determinado, ¿no es cierto? Pero sabemos por la información secundaria que hay gente que se dedica al campo del estudio técnico, digamos, a alguna carrera corta. Otros se dedican, migran, se van a otros lugares y acuden a otros centros de estudios superiores. Y bueno, la población que queda en el ámbito es la que tenemos que analizar. Ahora, ¿qué carreras
debemos proveer, ¿no? Hay que hacer un estudio de la población, ¿no? Bueno, los servicios educativos que hay en esa zona. Por ejemplo, en algunas provincias, como Oxapampa, hay poco acceso, hay pocas oportunidades para que un egresado estudie en la universidad. Entonces las universidades deben poner, digamos, diferentes medios a disposición de los egresados ahí. Así que hay un interés por llegar a esos alumnos, ¿no? A esos egresados de secundaria. Entonces, depende del propósito que tenga la universidad también. Entonces, hay muchos factores que acá, digamos, intervienen para definir cuál es el área de estudio y el área de influencia. El área de estudio es algo diferente, ¿no? El área de influencia es donde nosotros vamos a buscar, digamos, de dónde va a venir nuestra población beneficiaria. El área de estudio puede ser, digamos, el campus, la sede donde está la universidad, o el terreno donde ustedes piensan implementar la facultad, digamos, el terreno. Entonces, el área de estudio puede ser igual o más amplio que el área de influencia. Es más pequeño, el área de influencia es más grande porque tenemos un ámbito mayor de donde vienen los estudiantes, ¿no? En un caso de un proyecto de Toribio Rodríguez de Mendoza, algo así, que ellos están implementando una flota de buses, porque sus estudiantes venían de Bagua, no sé, de una serie de instancias. Le pedimos que demuestre cuántos alumnos vienen de largas distancias para ver cuál es el tamaño de la flota que necesita, ¿no? Entonces, digamos, en el proyecto, todo requerimiento exige una sustentación adecuada, ¿no? Y si no se puede tener una flota, de repente podemos pensar alternativamente en plantear un residentado, ¿no es cierto? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud al respecto? Sí. Entonces, buenos días a todos. La pregunta es, queda claro entonces que el área de estudio es mucho menor que el área de influencia, Sí. porque el área de estudio es el punto objetivo del proyecto, del estudio propiamente. Sí. Y el área de influencia, como bien lo menciona, es el alcance mayor. Así es. Ok. Bueno, el área de influencia es ya hemos hablado de esto. La descripción de la estructura, bueno, hay que conocer también digamos, cómo está organizada la universidad. Bien, entonces, bueno, el área de influencia, para resumir ahí, ¿no? Está conformada por distrito, provincias, donde abarque, ¿no? Digamos, esté contemplado, digamos, cubrir la necesidad, ¿no? del servicio educativo. Las zonas de donde provienen los estudiantes, ¿no? Si son zonas rurales o son zonas si vienen del mundo de fuera, hay que analizar, digamos, de dónde provienen los estudiantes. O según el estudio de mercado que ustedes hayan hecho, ahí van a identificar, ¿no? quiénes tienen interés en tal o cual carrera, ¿no es cierto? Entonces, describir la ubicación geográfica de la universidad, límites, áreas, donde se construye. Bueno, ese es el área, digamos, ¿no? Eso está claro, creo, ¿no? Bien, el diagnóstico, bueno, acá esto. ¿Qué pasó acá? ¿Se filtraba esto? Bueno, eso se ve más adelante, pero en todo digamos, desde el inicio hay que hacer un análisis de riesgo, ¿no? De dónde está ubicado, ¿no? Si los terrenos no son adecuados, digamos, hay que hacer un análisis, ¿no? El mismo servicio, ¿no? A veces está en peligro o está, digamos, en un lugar inadecuadamente
que ya en un momento, quizás al inicio era una buena zona, pero después se ha vuelto ya una zona no muy accesible, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años trabajaba con un catedrático de la UNI, ¿no? Y ella decía que la UNI debería salir de ahí porque el tráfico que se ha generado, la polución, la contaminación, no era adecuado ya. Y el ruido, ¿no?, que hacían. Entonces ya en algún momento, hace muchos años, era, digamos, alejado, ¿no?, estaba alejado. Igual la de San Marcos, ¿no? Pero San Marcos todavía parece que está un poco aislado, porque está, digamos, no hay mucho ruido, no hay mucha contaminación de por medio. En cambio, la UNI sí es un caos, ¿no? O sea, manejar todo el sistema de transporte por la cantidad de alumnos que salen de ahí ya es caótico, ¿no? Entonces, a veces en algún momento estuvo bien, pero después ya hay muchos ruidos implicados, ¿no? Muy importante es el diagnóstico de los involucrados, ¿no? Ahí, de la comunidad, la gente de los mismos alumnos, los docentes, por ejemplo, tienen que conocer de los alcances del proyecto y qué esperan del proyecto, ¿no? A veces se hacen muchos proyectos y los alumnos ni están enterados. Recién se enteran cuando presionan, ya queremos los buses, etc. Pero un momentito, el rector viene con sus alumnos, viene a nosotros y nosotros decimos, pero tienes que respetar las normas, esto tiene que ser adecuado, si usted tiene que tener un centro de cómputo, todo lo que dice la norma debe tener, ¿no? Y los alumnos no estaban enterados de algunos alcances, ¿no? A veces las autoridades quieren sacar rápido el proyecto con lo básico, no cumpliendo las normas. Entonces, es importante que todos los involucrados estén de acuerdo con la propuesta, ¿no? Porque después el proyecto va a tener problemas en su implementación. Sí. Bueno, generalmente esto de análisis de peligro es para las nuevas zonas, ¿no? Donde está la sede, es algo como en el caso de la UNI, que ya es un sitio ya un poco, ya muy congestionado y no es aparente para el desplazamiento de los alumnos, ¿no? La Molina, cuando nació, era alejado, ¿no? Y había un sistema de transportes, ¿no? Inclusive había cena, ¿no? Creo que ahora también hay cena, pero había recintado ahí, ¿no?, para los estudiantes que venían a nivel de otros departamentos, ¿sí? Justamente un comentario breve. En la Universidad de Gran Molina tenemos en todos los proyectos de inversión hacemos un análisis de riesgo de desastres y contamos con información de la Universidad Distrital de La Molina, en donde hace un análisis del tipo de terreno y donde indica que La Molina es un terreno sísmico. Sí. Entonces eso es fundamental y pieza clave para los costos de inversión del proyecto. Entonces el tema aquí es que algunas universidades no cuentan con esta información. En el caso de La Molina sí contamos con esta información, pero en otras universidades, por ejemplo, ¿qué se tendría que hacer en el caso de analizar el tipo de terreno donde están sus universidades, la construcción de facultades o laboratorios, para tener en cuenta esto mucho en el costo de inversión, ¿no? Gracias. Seguro que cuando se han establecido ahí, han hecho estudios de suelo, ¿no? Y habrán demostrado que sí, el suelo resiste, digamos, una cantidad de peso, etc., ¿no? La Molina sí ha sufrido, pues, ¿no? Han hecho buenos edificios y al final los terremotos del 74 destruyeron todo, ¿no? Pero también ahí desnudaron, digamos, cómo se han hecho las construcciones, o sea, no lo hicieron bien. Entonces, después de esa experiencia, ya han hecho las nuevas edificaciones, ya deben tener buena cimentación, saben que el terreno de La Molina antes ha sido un lago, no ha sido fango. Entonces, ahí puede haber un efecto de licuefacción y todo se puede hundir, ¿no? Entonces, pero ahí ya no hay construcciones tan elevadas, ¿no? O sea, salvo la biblioteca que tienen, ¿no? O sea, ¿dónde están emplazados? Es importante conocerlo, o sea, no solo para eso, sino para el sistema de evacuación y todo eso, ¿no? La accesibilidad. Entonces,
asumimos que cuando se han hecho los estudios con las universidades nuevas, en el caso de Villa El Salvador, creo hay una nueva ahí que debe estar bien estudiado, ¿no? O sea, hay soporte y hay seguridad. Y nada que decir sobre, digamos, la estructura, ¿no? Es decir, es un tema de ingeniería y no creo que fallen nuestros ingenieros, ¿no? Ni los arquitectos. Bueno, pero es muy importante, ¿no? Porque si algo falla, todo esfuerzo se va al agua, ¿no? O sea, y todo lo que hay que hacer. Un ejemplo de, digamos, que se hizo un proyecto con Foniprel en Contamana. El gobierno regional de Loreto ha construido, digamos, aulas para una escuela importante, ¿no? Y los ingenieros han hecho 8 aulas por debajo del nivel del río. O sea, ahí las filtraciones se han metido y alcanzan la mitad del aula. Y todo eso está en un litigio. Y todo eso no sirve para nada porque ya no se puede ocupar. O sea, entonces, quizás cambiando de uso, ¿no? En época de sequía, pero había que hacer otro proyecto, ¿no? Entonces se gastó más o menos 1 millón de soles. ¿Quién va a pagar? Entonces supongo que ahí deberían haber hecho una previsión, ¿no? Para que no haya filtración, hubiera estado un poco más alto, ¿no? Igual en las zonas del norte, donde hay el fenómeno del niño, no debe estar, ¿no? O sea, hay que prever ahí. Nosotros prohibimos, ¿no? Que se hagan construcciones donde está, digamos, expuesta a inundaciones, ¿no? O deslizamientos, o si hay alguna falla, a veces hay fallas geológicas, ¿no? Es muy importante analizar eso. A veces no le dan mucha importancia. En los proyectos hacen las calicatas de 1,50 m, ¿no? No cumplen con lo que dice la norma, ¿no? Bueno, entonces hay fuentes, hay conocimiento, hay gente que sabe qué ha pasado ahí, si hay sismos, etc. Estudio de documentos técnicos, hay planes de ordenamiento territorial, zonificación, etc., ¿no? Que ahí les dan una idea de qué hacer ahí, ¿no? En la zona donde pretenden intervenir. A ver, un proyecto como ustedes saben ya participan muchos especialistas, ¿no? Muchos ponen su granito de arena ahí y se discute, ¿no? El proyecto la formulación de un proyecto es un proceso iterativo, ¿no? Avanzamos y revisamos, si no está bien volvemos a revisar, ¿no? Y así, ¿no? Es una evaluación continua, ¿no? Y por eso que el estudio debe demorar más, o sea, no es que le contrate a un consultor y en 30 días ya está el estudio perfecto, ¿no? Porque el estudio, un proyectista, digamos, consciente puede decir que este proyecto no va, pero no sirve, no es correcto, ¿no? Y hay que pagarle por eso igual, ¿no? No se paga cuando está viable nomás, ¿no? El estudio cuesta, ¿no? Entonces, el proyecto siempre debe ser revisado y siempre se puede encontrar fallas, ¿no es cierto? Bien, hay fuentes de información secundaria, fuentes primarias. La ANR debe tener información. Asumimos que también los censos de población, encuestas de hogares. Toda esa fuente ya ustedes lo conocen y ya saben. Si tienen más información, de hecho que lo van a poner, ¿no? Pero hay que poner el resumen, no hay que hacer un copy, ¿no? Hay que poner el resumen, hay que interpretar los datos. Y siempre que sea pertinente, ¿no? En los proyectos de educación a veces ponen gran cantidad de información de actividades agropecuarias, un montón de cosas, ¿no? O sea, que no vienen al caso, tienen que estar relacionados con el tema que estamos planteando, ¿no? Bien, la información primaria, eso ya saben, es de campo, puede ser una encuesta, recoge información directa. Y sobre todo para crear carreras, eso sí debe haber una encuesta, ¿no? Hace un tiempo querían crear una universidad en San Juan de Lurigancho, ¿no? Y San Marcos hizo un estudio para distintas
carreras, donde se determinó que no podía haber una universidad y solamente algún instituto con algunas carreras que no compitan con el sector privado, ¿no? Entonces, aquellas que como Estado queremos desarrollar en una zona, digamos, pujante como San Juan de Lurigancho, debería ser complementada, ¿no? Pero sin embargo creo que por ahí están sacando una universidad. Bien. La universidad tiene varios servicios. El principal servicio es educativo, ¿no es cierto? Pero hay facultades que tienen toda una... que podrían ser catalogadas como una unidad productora de servicios educativos, ¿no es cierto? Entonces, se puede hacer también un proyecto independientemente, solamente para alguna facultad, ¿no? Y en cada caso hay que analizar toda su problemática. Y la problemática de la facultad de biología es diferente de la de ingeniería. Dentro de las mismas ingenierías también es diferente, ¿no? Y cada uno tiene su laboratorio especializado, muy diferente. Por ejemplo, algunas facultades como ontología o estomatología, ¿no? En la Cayetano están bien reconocidas, ¿no? Son de punta, ¿no? Entonces, ellos sí tratan de mantener un estándar, ¿no? Pero en otros lugares quizás deberían alcanzar ese nivel promedio, por lo menos el nacional, ¿no? Pero también en el análisis debe estar planteado, digamos, si seguimos con esa carrera o reorientamos, ¿no? O sea, qué carreras realmente se necesitan, digamos, apoyar, ¿no? O sea, yo veo que en las universidades es muy difícil cambiar carreras, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo tomaría hacer modificar, digamos, o reestructurar sus carreras? No es muy flexible, ¿no? No se adecua mucho a los tiempos. En cambio, las privadas sí rápido crean algunas carreras, ¿sí? Rápido sacan maestrías en tal o cual cosa, ¿no? Aparte de estos indicadores, ¿qué más se podría considerar dentro del análisis, ¿no? del diagnóstico? Bueno, conseguir tasa de egresados en el mercado, eso no lo conoce porque no tienen un estudio, no hacen seguimiento de los egresados. Esta es parte, digamos, este indicador es cuando una institución está egresada y monitorea a sus egresados, ¿no? Ahí, digamos, la universidad sigue apoyando al alumno hasta que consiga un trabajo, ¿no? Y un trabajo adecuado para su capacidad, ¿no? Otro indicador pueden ser ahí los que se gradúan y con título, ¿no? O cuántos llegan a terminar su bachillerato. Ahora que van a ser titulados de bachillerato también ya. O cuántos dejan de estudiar alguna carrera, ¿no? O sea, hay muchos que comienzan con una carrera y se convencen y no o sea. Pero eso no sé si es por falla del servicio educativo o es porque por vocación se da cuenta que el alumno no está capacitado para eso, ¿no? Y debe haber más indicadores sobre docentes, aporte de otros docentes de otras universidades, ¿no? O sea, ¿con qué frecuencia vienen docentes PhD a dar una conferencia, etcétera? Tiene que haber algún vínculo de la Universidad Nacional con alguna universidad reconocida, ¿no? Una extranjera, ¿no?
de alguna manera, ¿no? Bien. Ya los que están involucrados en estas carreras, los docentes, sobre todo los que han ido al exterior, saben qué hay que hacer, ¿no?, para alcanzar un nivel, ¿no?, de la calidad de la formación en carreras, en algunas carreras, ¿no? Ahora, las universidades nacionales requieren más apoyo, sobre todo porque algunas carreras son, digamos, costosas, ¿no? Las ingenierías son costosas, exigen laboratorios, buena bibliografía, campo de experimentación, etcétera, ¿no? En cambio, otras carreras con algunas ciencias básicas, y eso es fácil, digamos, basta poner el aula y entonces los privados ahí más fácilmente ellos invierten y cosechan, ¿no? Pero ahí hay que establecer qué es lo que queremos alcanzar, ¿no? O sea, digamos, en este momento si la universidad no está organizada, entonces debemos primero suplir carencias, ¿no es cierto? Debemos tener una biblioteca, digamos, laboratorios, el equipamiento necesario, ¿no? Y pensando que después la parte blanda, no sé, el conocimiento, los docentes, etc., hagan su trabajo. Pero si también hay fallas en la parte de la calidad, entonces ya hay que ver cómo suplimos esa deficiencia, ¿no? Entonces, el proyecto puede situarse en una primera etapa, digamos, la base, digamos, lo que han estado haciendo siempre, ¿no? Infraestructura complementaria y infraestructura pedagógica. Ya entrar en la parte de la mejora de la calidad ya son indicadores más de contenido, ¿no?, de carrera, cómo apoyamos al egresado, etcétera, ¿no?, para el mismo estudiante, ¿no? Por ejemplo, las universidades han comenzado su proceso de acreditación, no todavía, ¿cierto? Y ya están, ya han alcanzado, por ejemplo, han hecho su autoevaluación. Entonces, digamos, los cambios que esperan lograr es más que todo en la parte de gestión. Gestión, infraestructura que falta. El proceso de acreditación es un proceso largo, ¿no? O sea, hay niveles, o sea, ustedes pueden definir, digamos, alcanzar el primer nivel, pero después que alcance eso, hay otro nivel y así, ¿no? Es un proceso continuo, digamos, y es un esfuerzo, pues, que hay que estar monitoreando todo el tiempo, ¿no? Pero hay proyectos que hay que hacer, digamos, son proyectos que de la parte de infraestructura o dotación de equipos y todo el material actualizado, digamos, toda la capacidad instalada requerida, es algo que se debe ir haciendo con proyectos. Y el otro tema de mejora de la calidad con acreditación, ya esto requiere ya una evaluación externa, ¿no?, permanente, ¿no? También hay que... Esa información de que una institución está acreditada es potente, ¿no?, porque ya los padres de familia van a poner ahí a sus hijos con confianza, ¿no? No va a ser como otros que dan títulos a nombre de la nación y no solamente son títulos, ¿no? Esa es la preocupación de los egresados en la educación superior, no solo de la universidad, sino también de institutos tecnológicos, ¿no? Y en estos tiempos es un tema urgente, ¿no?, porque mientras hay una especie de crecimiento y los jóvenes están desarrollando, o sea, la tasa, tenemos jóvenes que deberían entrar en poco tiempo al mercado laboral, ¿no? De ellos depende, digamos, de que el país continúe, digamos, en crecimiento. Bien, pero es un tema ya de planeamiento más que todo. ¿Sí? Una inquietud, una reflexión.
deberíamos empezar a hacer un diagnóstico solamente cuando tenemos un proyecto. Me parece que las universidades ya deberían tener de repente identificadas las brechas de sus servicios que actualmente tienen. Es un ejercicio que deberíamos hacer para no esperar en vez de tener un proyecto y buscar información. O sea, en el diagnóstico tampoco no se puede buscar información por buscar información. Tenemos que tener presente que el diagnóstico va a servir de evidencia para poder sustentar nuestro mapa de problema, causa y efectos, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos ya tener identificado las brechas de los servicios, identificar los servicios y las brechas que tenemos en lo que es servicio de biblioteca, laboratorios, aulas, ¿no? Etcétera, ¿no? El otro tema es el tema de la acreditación, ¿no? Pareciera que es un tema que no tuviera pies ni cabeza, estamos en autoevaluación, sensibilización, ¿no? Como no digamos. Me parece que es una manera de una comparación adecuada. Un proyecto, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es, de repente, dar un salto para aquello que no podemos realizar con las labores, con las actividades normales que hacemos. La misma definición del proyecto lo dice, ¿no? Es una intervención limitada en el tiempo. O sea, hacemos una intervención y logramos cambiarle una situación deficiente a una situación negativa a una positiva, ¿no? O sea, saltar una brecha, que no lo podemos hacer con las actividades normales que hacemos. Lo podemos comparar con lo que nos pasa generalmente, antes de llegar el verano, ¿no? Antes de llegar el verano, más o menos en el mes de octubre, nos estamos preparando porque queremos vernos bien en las playas, sobre todo las damas, ¿no? Los más jóvenes, ¿no? Queremos llegar a la playa y vernos bien, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos preparamos, ¿no? No hacemos las actividades normales. Vamos a hacer dieta, ejercicio, vamos a correr, ¿no? Pero no son las actividades normales, porque queremos un objetivo. Queremos vernos más light, ¿no? Mejores, ¿no? En la playa, ¿no? No dar pena, ¿no? Entonces, un proyecto justamente es eso, ¿no? Hacer aquello que no hacemos normalmente. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr un objetivo, una brecha, vencer una brecha, ¿no? Pasar de pesar 80 kilos a 60 kilos, ¿no? Entonces, es un objetivo que no lo podemos lograr con las actividades normales, comiendo lo que siempre comemos, ¿no? Haciendo las labores que siempre hacemos, pasando el tiempo sentados como lo hacemos siempre, no tenemos que cambiar. Justamente un proyecto es eso, ¿no? Cambiar hacer un salto a un objetivo que queremos lograr, cubrir una brecha que nosotros no lo vamos a lograr con las actividades normales que siempre hacemos. Entonces nos preguntamos, ¿no? Entonces tenemos primero que tener presente, tenemos que tener la idea de cuáles son nuestras brechas de servicio. No esperar tener un proyecto para, vamos a hacer nuestro diagnóstico, a ver qué pasa, ¿no? Ya tenemos que tener identificadas esas brechas, ¿ya? ¿No? Y poder ver las intervenciones adecuadas para poder cubrirlas, ¿no? Otro tema es que generalmente pensamos, y a veces el Sistema Nacional de Inversión Pública que nació está orientada a infraestructura física, a fierro y cemento. No todo proyecto de inversión pública requiere fierro y cemento. Por ejemplo, para el tema de acreditación, vamos a reflexionar. ¿Podemos necesitar un proyecto para eso? Pareciera que con las actividades normales que hacemos no alcanzamos eso. ¿Podríamos necesitar un proyecto para eso? Pasar a una situación como la que estamos, ¿no? Cubrir una brecha que pareciera que con las actividades normales no lo hacemos. Entonces, de repente, dejo esa inquietud, ¿no? Para poder saber identificar de repente adecuadamente un proyecto, que no necesariamente es fierro y cemento, ¿no? Sí, bueno, ojalá, bueno, si ya las universidades tienen sus planes estratégicos y sus planes de desarrollo, pero son planes, ¿eh? O sea, igual que un plan director es un plan indicativo, ¿no? Hacia dónde queremos ir, nada más. El proyecto ya entra en detalle. El proyecto ya, digamos, para implementar, tiene que analizar más a fondo, digamos. Y claro, estamos de acuerdo que todos los proyectos, si están enmarcados dentro de ese plan director, de hecho que vamos a alcanzar el objetivo, ¿no? O por lo menos. Pero sí, el proyecto es algo que se plantea concretamente y con unos resultados esperados, ¿no? Para llegar a tener éxito hay que conocer bien el problema. Sí. Quizás un aporte. Somos de la Universidad Nacional Mir Balizán de Huánuco, tenemos 23 carreras
escuelas académicas profesionales, están en 13 facultades, y empezamos a discutir nosotros el problema de acreditación hace 5 años más o menos. Nos ha tomado 4 años para trabajar y tenemos nosotros en este momento 2 carreras acreditadas: Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas. Está acreditado primero por el CNA de Colombia, una acreditadora internacional, y luego por el CONEO. También ambas carreras profesionales han sido acreditadas. En este momento tenemos ya también los pares que van a venir nuevamente a nuestra universidad para trabajar con la Escuela de Agroindustria, y también están encaminados 5 escuelas más, ¿no? Nosotros hemos partido de una escuela, de la Escuela de Ingeniería Industrial, y hemos formado a nuestros profesores y alumnos en esta tarea. En este momento tenemos 20 egresados que están especializados en acreditación en nuestra universidad, y nuestro objetivo es trabajar con todas las facultades y quizás en unos años más ya tener acreditado la universidad. En ese sentido, lo que decía el amigo, la preocupación de ver cuáles son nuestras brechas. Bueno, nuestra experiencia ha sido empezar de lo más pequeño, agarrar una escuela y a ver si acreditamos una, entonces podemos acreditar 2 y 3, y eso es lo que estamos haciendo, y tiene muchos beneficios. En primer lugar, una empresa china se acercó a nosotros a través de nuestra página web y se comunicó y nos hizo una donación, por ejemplo, de 1 millón de soles para implementar 2 laboratorios, un laboratorio de telecomunicaciones y un laboratorio de ingeniería de software, que en convenio con la Universidad la Católica, ellos han ido y han puesto, digamos, la mano de obra para implementar. Y estamos en ese camino, y yo creo que las cosas que nos están faltando, sobre todo en la parte humana, también estamos haciendo. Hay una carrera ya también de trabajo fuerte de la unidad de posgrado, puede trabajar en especializar a nuestra gente. En este momento tenemos 5 docentes de nuestra escuela que están en una capacitación en España y luego van a pasar a Alemania, justamente por tener